Fernando, por la amable introducción. Muy honrado, la verdad, muy emocionado de poder participar de una sesión de la academia. Sé que no he sido el académico más juicioso en asistencia, pero mi idea es vincularme ahora más. Me enredo a veces con el tiempo de la burocracia y otras tareas, pero con un respeto enorme. Eh, Agradezco mucho su paciencia, que me escuchen un rato, compartir con ustedes algunas reflexiones y espero les sea de interés y ojalá podamos conversar un poco. Me voy a tomar la libertad no voy a leer una conferencia muy formal, voy a conversar con ustedes sobre el contenido de este libro. El libro ya tiene algunos años, creo que la primera edición es del 2013. Está por salir la versión en inglés en la Universidad de Ámsterdam. Pero con Rodolfo pensamos que podía ser un tema interesante para muchos y muchas y pues yo encantado de compartirlo con ustedes. Me presento un poco para que entiendan en el contexto en que yo he trabajado. Soy historiador de las ciencias y de la tecnología. He trabajado este tema en contextos imperiales, de manera que me he enfocado en gran parte en procesos de exploración europea del Nuevo Mundo. Digamos que ese ha sido como un tema que ha marcado mi trabajo, tratando de entender esas relaciones entre política y ciencia en esos contextos. Inicialmente, desde mi tesis de doctorado, estuve en el periodo de la Ilustración, con exploraciones en el periodo de las reales expediciones botánicas, trabajado sobre ciencia criolla. Luego volví un poco atrás a este periodo fascinante, digamos, de la temprana modernidad y los primeros viajes de exploración, y este libro corresponde a ese tema, eh, del que les voy a comentar algunas cosas. Pensé qué estilo usar un poco para hoy, pero voy a usar algo que siempre hago en clase y que me gusta, y es usar muchas imágenes. Voy a usar grabados e imágenes como ventanas al pasado que nos permitan viajar un poco en el tiempo y compartir algunas ideas generales del libro, y espero escuchar de ustedes obviamente sus comentarios y si hay preguntas. No tengo respuesta para todos los temas de un periodo histórico tan complejo, pero sí para que conversemos y sea entretenido. Tal vez la imagen que usé como portada del libro sirva de algún preámbulo. Es un grabado de Bruegel que se llama La caída de Ícaro, pero que tiene como protagonista justamente el tema central de este libro, que son las naves y la tecnología náutica del siglo XVI. Las máquinas del imperio en cierta medida son estas naves, unas poderosas máquinas que cambiaron el mundo en el Renacimiento, digamos algo así como las naves espaciales del siglo XV y XVI son estos galeones muy poderosos. Y el grabado me gusta en particular por la alegoría que tiene a la caída de Ícaro. Es también una bonita manera de pensar sobre el Renacimiento, un periodo en el cual hay una emancipación humana, un sentimiento de creciente poder de Europa sobre el mundo. Surge un hombre que se siente dueño de su destino, que está conquistando buena parte del mundo, y los viajes de exploración pues, son una expresión clarísima de ellos. No hay que recordar los detalles de la alegoría griega, pero Ícaro está desobedeciendo a Dédalo, su padre, que le dio unas alas para salir del laberinto y le dijo, ten cuidado, no abuses del poder de tus alas. Ícaro, impetuoso y de alguna manera soberbio, cada vez quiso ir más alto y pasó lo que su padre le había advertido, se acercó mucho al sol, las alas derritieron la cera con la que había pegado las alas y Ícaro cae. Es un poco la alegoría de la soberbia humana, y eso es un tema interesante que se refleja en el arte y en el espíritu del Renacimiento en muchos aspectos, porque este libro de alguna manera sí quería hacer una contribución a pensar sobre la modernidad, a pensar sobre un episodio gigante de la historia de la ciencia, que es el nacimiento de la ciencia moderna. En este caso, con una mirada algo distinta, mirando un poquito el papel ibérico y católico en la historia de la ciencia en Occidente, que
ha sido de alguna manera ocultado, menospreciado por una historiografía no solo eurocéntrica, sino también anglocéntrica. Ahí recientemente me encuentro entre ellos, pero un grupo creciente de historiadores que han hecho evidente que es imposible darle la espalda a la importancia de los desarrollos científicos y tecnológicos de la temprana modernidad en manos de ibéricos y de católicos, y pues un ejemplo de esto es la tecnología que permitió la conquista del mar. Es un episodio sin duda de consecuencias globales tremendo. El planeta Tierra no se debería llamar Tierra, sino tal vez océano. Está 3/4 partes de nuestro planeta son agua, y la conquista del mar, desde luego, podría ser lo que marcaría los inicios de un proceso global, de un proceso de globalización muy importante. Entonces, ese es en términos generales el tema, que lo recreo también con imágenes contemporáneas. Este es un grabado que hace parte de una serie que se llama Nova Reperta. Son como nuevos descubrimientos en que este ya es del siglo XVII, pero cuenta un poquito como la percepción europea de los grandes descubrimientos, y aquí está uno de esos grandes descubrimientos, que es este grabado, se titula América Descubierta. Y es un poco la historia, esta es la historia vista por Europa de su tiempo, de lo que estaba ocurriendo, y pues no me voy a detener demasiado en la imagen, pero podría ser motivo de una conversación larga todo lo que implica esta concepción del descubrimiento que está aquí. Y lo recreo de manera muy rápida. Están dos figuras humanas protagónicas de la imagen, un hombre vestido que encarna a Américo Vespucio en este caso, y que es el emblema de Europa, ¿cierto? Del europeo, que tiene dos cosas significativas. En su mano izquierda, un astrolabio, un pequeño aparato del que voy a hablar más adelante, sin el cual Europa no hubiera conquistado el mundo como lo hizo. Es un instrumento astronómico de navegación, de hecho, pues de origen árabe, otra parte de la historia que tal vez podamos comentar. De manera que en su mano izquierda, Américo Vespucio está portando la superioridad, si quieren, tecnológica, o así lo está viendo Europa en ese momento, y en su mano derecha pues lleva la cruz, otro emblema de Occidente, del mundo cristiano, como dos símbolos de cómo se autopercibe Europa en ese momento, ¿cierto? Poseedor de la verdad religiosa y de la verdad científica. A sus espaldas aparecen las naves, estas gigantes máquinas que están llegando, y aparece esta concepción de América representada en este caso por una figura femenina y desnuda. Todo esto tiene su simbolismo en la época, desde luego la ropa es símbolo de civilización, de jerarquías, etcétera. La desnudez un poco de un mundo que vive en la naturaleza más que en la... Y hay ahí señales, ¿no? Como esa percepción muy centrada en Europa, en Occidente, de esta idea de descubrimiento, que quisiera tal vez no usar el término descubrimiento, sino otros términos como encuentro o algo menos asimétrico. Simplemente para dar señales, esta mujer que encarna América desnuda, pues está también señalando, está posiblemente en la escena de atrás hay una escena de canibalismo. Entonces es un contraste muy fuerte entre la civilización y lo salvaje, y es parte como la manera como se leyó este proceso en la historiografía clásica de su tiempo, cómo Europa se autopercibe como centro del mundo, cómo se construye esta idea de que Europa es el marco de referencia con el cual se puede entender el resto del mundo. Y pues ciertamente, este es un libro que de alguna manera quiere dar cuenta de cómo fue posible la emergencia de ese sujeto europeo que proclama dominio global, como lo representa, digamos, esta y muchas otras imágenes. Siguiendo con algunas imágenes para recrear como los temas de los que quisiera hablar, está este famoso grabado que hace parte del frontispicio, la imagen que eligió Francis Bacon, el filósofo inglés, padre del empirismo, de alguna manera uno de los emblemas de la modernidad europea. Y eligió esta imagen que muestra una nave
¿sí? Como el gran desarrollo tecnológico de su tiempo, atravesando las columnas de Hércules, es decir, pasando los límites de lo conocido, yendo al más allá, el plus ultra. De hecho, esta nave está regresando. Y estas columnas de Hércules están simbólicamente en el estrecho de Gibraltar. Entonces, como el emblema de una nueva era, Francis Bacon está emulando un momento histórico de gran trascendencia en el cual el mundo está cambiando gracias a la conquista del mundo por parte de Europa con esta nave. Tiene el grabado una frase tomada de la Biblia, del libro de Daniel, que también es importante tenerla presente, que traducida al castellano diría algo así como muchos viajarán y el conocimiento aumentará. Muchas veces se ha leído este epígrafe como un emblema de la filosofía moderna, baconiana, de cómo el viaje y la experiencia de nuevos mundos producirá mayor conocimiento. El contexto en que ocurre esta frase pues es en el libro de Daniel, es en el Apocalipsis, pues también tiene que ver un poco con esta percepción del mismo renacimiento de una época en que posiblemente estemos llegando al fin del mundo, en parte por la soberbia que se está manifestando de conquistar el mundo, el hombre creyéndose poseedor del control global. Y pongo esta imagen por un tema central del libro y es una imagen que representa para muchos la modernidad europea, centrada en este caso en Inglaterra, pero vale la pena recordar que esa es una imagen ibérica, realmente de origen ibérico. Aquí pongo un ejemplo de la imagen usada en la portada de uno de los manuales de náutica que he usado para esta investigación, y como a ustedes les será familiar, pues es el escudo de España. Es las columnas de Hércules con una cinta que dice plus ultra, ¿no? Es como el emblema de un imperio que no tiene límites. Es una imagen, aquí como se ve, se publicó este grabado, hay muchas veces se repite en el contexto ibérico esta imagen, pero es de un manual de navegación de García Céspedes, que es de 1606, o sea, 20 años antes de Bacon. Esta idea de la conquista del mundo es una idea que está más en Sevilla que en Londres. Entonces, allá hay una historia muy interesante. Yo estudié en Inglaterra y mis maestros ingleses creo que estarían nerviosos de pensar que se esté defendiendo que los orígenes de la modernidad tengan sus raíces en un mundo católico. Somos víctimas de una leyenda negra, se podría llamar, en donde la ilustración y la modernidad están distanciándose del mundo católico. Entonces, ese es uno de los temas que creo que vale la pena pensar con cuidado de una historiografía dominante en la literatura inglesa o occidental. España siempre lo ha dicho y ha habido historiadores brillantes que han mostrado el ímpetu tecnológico y científico de España en el siglo XV y XVI, pero a nivel global ha sido ignorado de manera imperdonable, ¿cierto? Y un poco lo que yo quisiera es como compartir con ustedes algunos elementos de esa hazaña de conquistar el mar, que es una hazaña ibérica. Realmente los ingleses aprendieron y el resto de Europa aprendieron de los ibéricos a cruzar los grandes océanos, y ese episodio tiene que ver de manera muy central con lo que yo creo es el nacimiento de la ciencia moderna. No me voy a detener demasiado en esta historiografía de la ciencia moderna, pero generalmente se relaciona con la revolución científica de Copérnico, Kepler, Galileo y hasta Newton. ¿Sí? Es como la idea de que la ciencia moderna es hija de la revolución copernicana, y poco se dice. Yo recuerdo haber hecho en la maestría una maestría sobre la revolución científica, y leería, no sé, un centenar de libros y un centenar de autores sobre el tema. Creo que ninguno se refería a España, ¿no? Es un tema que está surgiendo ahora con mucha fuerza en inglés y en otros idiomas, como un reconocimiento importante de una historia de la modernidad que tiene raíces más allá de las tradicionales versiones, insisto, centradas en el mundo protestante y en el mundo inglés y en el mundo europeo, desde luego.
Bien, no voy a aburrirlos con temas teóricos, pero simplemente para que me entiendan, el marco teórico con el que yo quise hacer este trabajo se refiere a sociólogos del conocimiento que trabajan con una teoría que llaman teoría de redes de actores, y simplemente para ponerlo en pocas palabras es la necesidad de reconocer la agencia, es decir, la capacidad de actuar y de cambiar las cosas, no solo de humanos, sino de agentes naturales, de artefactos, e incluso en este trabajo yo incluyo factores religiosos, es decir, Dios mismo, la Virgen, los santos, los demonios, los astrolabios, las velas, los cañones, los vientos, la geografía, hacen parte de esta historia. Entonces, generalmente las ciencias humanas y la historia y las ciencias sociales pues han hecho de la historia un asunto humano. Y ha tenido cierto temor en incorporar papeles de la naturaleza, pues obviamente esta no es una idea mía ni Fernando Brodel, para decir de historiadores de gran peso que reclamaron la importancia de entender lo geográfico como un actor importante. Entonces yo quise en el libro traer todos estos elementos para poder entender cómo fue posible en la confluencia de estas redes de actores la conquista cristiana de buena parte del planeta, en este caso específico con la tecnología naval. Tal vez sería más justo pensar que las máquinas del imperio a las que me refiero no se limitan a las naves, sino que son unos maquinarias de tecnología que van más allá de los simples barcos. Esto tiene que ver con tecnologías. Los barcos son parte de la historia, pero tal vez incluso en términos de desarrollo científico más importantes son las técnicas de navegación. La navegación de altura, como se llamó, la navegación astronómica, hace parte de esta historia. Por eso me atrevo a poner esta imagen de Sevilla. Tiene un emblema que no sé si alcanzan a leer, pero dice: quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla. A veces me preguntan mis alumnos a dónde me gustaría ir si pudiera viajar en el tiempo. Ciertamente es un tema de ficción y los historiadores no podemos viajar en el tiempo. Yo posiblemente viajaría al futuro para ver qué va a pasar con mis hijos, pero si tuviera que ir al pasado, sería para mí fascinante ir a Sevilla en 1520. Digamos, este sí sería como un recorrido por un lugar en el cual están pasando cosas maravillosas. Allí se ha creado una institución que es central en esta historia, que es la Casa de Contratación. Es esta institución que quiere regular todo el proyecto de conquista del Nuevo Mundo. Es una institución que va a tener un cometido tecnológico y científico de gigantes proporciones. Es decir, la Casa de Contratación, a mi juicio, es una institución al servicio del conocimiento mucho más grande que la NASA en el siglo XX. Lo que estaba ocurriendo allí era un fenómeno que estaba cambiando el mundo en términos globales. Y además es muy emocionante porque el lugar donde estaba la Casa de Contratación es hoy el Archivo de Indias. Cuando yo he tenido oportunidad de estar allí, pues siento que estoy en un lugar realmente mágico por lo que significó para la historia del mundo. No sé si la imagen lo permite, pero estamos hablando de una ciudad a la cual llegaban naves de casi que del mundo entero, una ciudad en que se estaban construyendo barcos, una ciudad en la cual se estaban fabricando instrumentos astronómicos, una ciudad en la que se estaban entrenando pilotos para poder conducir estos barcos, de manera que Nueva York hoy es una ciudad menos interesante que Sevilla en el 1520, y por eso pongo la imagen como del escenario en el cual se está recreando este cambio de la historia. Bien, muchos autores han tratado este tema, es un tema trillado, por decirlo así, es un tema con una dificultad historiográfica por la cantidad de literatura que tiene, ¿cierto? Pensar hacer un libro más sobre el descubrimiento de América parece tal vez inocuo, pero el enfoque que esto tiene es más volcado a la ciencia, a la tecnología. Las fuentes que yo usé es un conjunto de manuales de náutica que se produjeron en España, específicamente en Sevilla. Varios de ellos se publicaron, algunos se mantuvieron manuscritos. Estoy hablando de 20 tratados que estaban
provistos para entrenar pilotos, es decir, que tenían instrucciones desde ingeniería naval hasta, en particular y de manera muy particular, el uso de instrumentos para navegación astronómica, el manejo de la tripulación, el manejo de los alimentos, el manejo de las naves, cómo cargarlas. Son lindísimos tratados sobre que tuve unos años de mi vida metido en ese mundo de los barcos del siglo XVI, y me parece que hay una lección importante para la historia de la ciencia, como ya lo trataré de explicar más adelante. Pero historiadores de gran importancia como Carlos Chipola, pues ya está diciendo que la importancia de la tecnología, de los cañones, de las velas, de los relojes, en todo lo que fue la conquista europea del mundo. Y dice cosas como esta, ¿no? La religión facilitó el pretexto y el oro el móvil, el motivo. El progreso tecnológico experimentado por Europa Atlántica durante los siglos XIV y XV facilitó los medios. Yo no creo que yo esté hablando aquí de móviles, de pretextos, de medios, sino que es la confluencia de factores técnicos, de factores económicos, de factores políticos, de factores religiosos, de manera muy contundente, en la cual podríamos entender lo que está, cómo ocurrió esa conquista del mar. La idea de combinar este tipo de heterogéneo de actores, de agentes, pues no es necesariamente de teoría contemporánea, son las fuentes las que lo dicen. Estos son textos del siglo XVI, de los manuales de los que estoy hablando, y cómo hablan de la necesidad de entender esas relaciones entre la naturaleza, la tecnología y los humanos, y los dioses, ¿no? Porque naturalmente los cronistas están contando que todo esto ocurrió por voluntad divina y que Dios jugó un papel aquí importante. Nosotros los historiadores también tenemos un problema, una dificultad, ¿no? Con entender lo espiritual y el papel de lo religioso. Pues solemos hablar tratando de hacer ciencia secular de las creencias de esos tiempos y qué papel jugaron, pero una manera muy candorosa de ponerlo es el actor más poderoso en el siglo XVI en toda esta empresa es Dios. Fue para él que se hizo todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entender eso? Pues me parece que el intento de este libro también es incorporar a la manera del siglo XVI el papel de agentes no solo tecnológicos o naturales, sino también divinos. Lo podemos también mirar más adelante. Allí está la portada de uno de esos manuales del Regimiento de Navegación de Pedro de Medina, uno de los que más circuló, que se tradujo a otros idiomas. Esta es otra historia que no alcanzo a contarles, pero de qué manera fueron traducidos a otros idiomas. Todavía en el siglo XVII los navegantes ingleses llevaban en sus barcos manuales de náutica producidos por ibéricos mucho antes. Esos manuales tienen como esa confluencia de cosas que yo estoy aquí describiendo. Entonces, por ejemplo, se ocupan de la naturaleza, del papel que deben jugar las corrientes marinas y los vientos, los describen, cómo entenderlos, con sus bellas imágenes, como lo ven allí. Entonces ese sería un primer punto, digamos, para entender esta confluencia de factores, y es factores naturales. Realmente, y voy a ser muy breve con esto para poder entrar en otros temas, pero a Cristóbal Colón y a los navegantes del siglo XV y XVI, pues los llevó el viento, ¿no? No es, existían unas corrientes más o menos estables en el Atlántico que hicieron posible una ruta particular. Colón descubre no solamente, bueno, él realmente nunca acepta o puede reconocer que esté llegando a un cuarto continente, pero descubre una ruta que tiene que ver con corrientes marinas y con corrientes de los vientos alisios y de los vientos que tienen un patrón que hoy sigue teniendo. Y hoy las regatas que hacen estas travesías pues tienen que seguir rutas similares a las que se hacían en el siglo XV, porque son las que lo hacen posible. En esos términos habría que hablar de la península ibérica, su lugar, todos estos temas geográficos que Fernando Brodel, insisto, y otros historiadores han reclamado mucho tiempo. Y vemos las rutas de Colón, coinciden con los patrones si uno se pierde, digamos, en una balsa en las Islas Canarias, algún día llega al Caribe, porque lo llevan las corrientes o los vientos, y para devolverse tiene que ir más al norte, como es lo natural en estos momentos.
pero voy a dejar simplemente como un llamado de que hay que tener en cuenta esos factores geográficos y naturales para entender el logro de la conquista del mar, para entrar a otros temas ya más relacionados con tecnología humana, es que esto jugó. También de manera muy, para algunos de ustedes que conocen estos temas, pues tal vez sea un poco ligero mi descripción, pero para pasar por varios temas, un primer manera de entender como los grandes desafíos tecnológicos es ver el tránsito de estas naves, son las galeras, que son las que dominan el Mediterráneo, son las naves de comercio y militares más eficaces y tienen enormes ventajas. Son naves que tienen esclavos, remeros, centenares de ellos muchas veces, y también usan el viento. Son naves muy delgadas, muy rápidas, que tienen fuentes de impulso naturales y humanas que combinan y pues tienen muchas ventajas. Pueden moverse sin viento, contra el viento, por el uso de marinos, de remeros, otra historia que habría que mirar con cuidado todo el papel de ese grupo humano que impulsó esto. ¿Usted qué está viendo? ¿Ah? Sin embargo, la travesía de grandes océanos tiene una obvia dificultad para las galeras, y es que travesías de más de 4 semanas, de más de un mes, requerirían provisiones demasiado grandes para 200 o 300 personas. Entonces, un cambio clave en esta situación es aprovechar y optimizar el uso del viento y tener barcos muy pequeños, pero muy veloces y muy fuertes, que no requieren remeros y que tienen tripulaciones de 40, 50 o 100 personas, pero no estos números. Entonces, ahí hay un tema y es el uso óptimo del viento. Esto lo podemos pasar simplemente una lección muy básica de cómo se mueve un velero, pero pues naturalmente se puede mover en cualquier dirección excepto contra el viento, pero en zigzag puede llegar a cualquier lugar, ¿no? Eso creo que es un manual de windsurf o algo así para, que uso para explicar la optimización del tema. Entonces, ahí viene el gran tema no voy a poder mirar ahora de la producción de naves que hicieron posible atravesar el mar. Son naves entonces que tienen unas características, son sorprendentemente pequeñas, ¿no? Uno se imagina que las naves de Colón eran barcos gigantes, son barcos muy pequeños, eh, unas pequeñas, no sé, con 40 o 80 tripulantes las más grandes, pero eso tiene una ventaja y es que son desde luego versátiles, se pueden acercar a la costa, ¿no? Sí se podían fabricar barcos más grandes, pero los barcos de exploración en su etapa inicial tendrían que ser más bien de calados menores. Estos tratados de náutica que he usado tienen estas descripciones de los tipos de barcos que existen, de cuáles son buenos para qué lugares, los barcos que usan los ingleses, los franceses, etcétera. No estoy tocando aquí el tema oriental, pues obviamente antes de este periodo en China se fabricaban naves mucho más poderosas que las que fabricaban los europeos. Pero aquí hay un esquema, ¿no? De estas naves poderosísimas, ya la mayoría tienen un conjunto de velas complejos, ya no solamente velas que llaman redondas, pero realmente son cuadradas en palo mayor, sino velas triangulares que permiten una navegación más eficiente, no solo con el viento en popa, sino con vientos en través o al lado o casi en contra. Entonces ahí hay una optimización tecnológica muy sofisticada de cada vez tener un uso más adecuado del viento y poder llevar los barcos a cualquier lugar. Entonces son tratados, insisto, fascinantes de ingeniería también. Entonces aquí vienen temas científicos de peso, ¿cierto? Porque el crear manuales de náutica para construir barcos supone procesos que son muy propios de la ciencia moderna, como son procesos de estandarización. Por ejemplo, establecer unidades de medida y de peso que todo el mundo entienda. Esos son procesos que tienen un significado gigante en la historia, y la náutica y la cartografía tienen que tener ese tipo de lenguajes que pueden viajar de un lugar a otro, ¿cierto? Uno de los milagros, digamos, de esta tecnología es producir mapas del mundo. Sevilla produjo
en el siglo XVI el padrón real. Es uno de esos proyectos científicos descomunales de hacer un mapa del mundo entero, y eso solo es posible cuando se tiene una cantidad de viajeros que usan instrumentos estandarizados y que toman medidas que luego se llevan a Sevilla y se pueden poner sobre un solo mapa, ¿no? Eso es ciencia muy sofisticada, ¿cierto? Uno se pregunta a veces con sorpresa de cómo diablos se hace un mapa, ¿no? Pues sin GPS y sin satélites y sin aviones. Pues se hace con astrolabios y con astrónomos tomando nota en el mar de los sitios que están viendo y llevándolos a Sevilla para que un cosmógrafo como Américo Vespucio ensamble maravillosos mapas que si hay tiempo los podemos mirar. Bien, tal vez el tema central de los manuales de náutica de los que me ocupo aquí es la astronomía y la navegación de altura, ¿no? El uso, la fabricación, uso de instrumentos que permitan en el mar saber dónde se está, ¿no? Tendrán ustedes clarísima la sensación de que en el gran océano no hay caminos, no hay faros, no hay personas a quien preguntar, no hay referentes visuales, y de dónde se está es un problema técnico muy complejo. Para eso los pilotos están entrenados a poner sobre el papel, bajo unas coordenadas de cartografía moderna, en dónde se está en términos de latitud y longitud. Ese es un reto mayor que no puedo explicar ahora en su detalle, pero que tiene un componente sin duda sofisticado. Los marinos solían ser hombres sin educación. Dedicarse a la vida de mar no era una elección de placer, era más bien un oficio peligroso, duro, que solamente personas sin opciones tendrían. Entonces aquí hay un capítulo muy interesante y es cómo entran en los barcos personas que saben matemáticas y saben astronomía. Señoritos de Salamanca, por decirlo así, que no tienen ni idea de lo que es la vida en el mar, serían muy útiles para poder cumplir con esta misión. Entonces también Sevilla se vuelve un sitio en que confluyen saberes artesanales, saberes manuales, saberes empíricos con saberes teóricos, como son los saberes de la astronomía y de la cartografía modernas. Entonces los manuales hacen un listado de aparatos que debe llevar un piloto. La carta de marear, que posiblemente hable de ella, las brújulas, el astrolabio, tal vez es un instrumento protagónico, la ballestilla, cuadrantes, relojes, agujas de marear, ampolletas y otra cantidad de artefactos, ¿no? Entonces, me parece importante entender que la conquista del mar, estos aparatos jugaron un papel sin duda definitivo. No, insisto, no es el momento de entrar en detalles porque me tomaría demasiado tiempo, pero este podría ser el más importante, que este es un astrolabio portátil de náutica típico del siglo XVI, que simplemente es un anillo graduado con una aguja que permite medir la altura en grados a la que está un cuerpo sobre el horizonte, un cuerpo celeste. Eso, a ver si lo puedo transmitir de manera rápida, lo que está explicando es que es fácil, en principio en teoría, saber en dónde se está en una esfera, en la esfera terrestre, en términos de latitud, es decir, de norte a sur. La estrella polar sería como un referente muy claro allí, pues si estuviéramos en el polo norte estaría justo encima de nosotros, pero en el ecuador estaría en el horizonte. Entonces, la altura en grados del astrolabio le diría a un navegante en dónde está. Y el tema de la longitud es un poco más complejo, que no se soluciona en el siglo XVI, porque realmente para resolverlo se necesitan relojes mecánicos y aquí se tienen son relojes de arena, ampolletas, que son claves para medir la velocidad de los barcos, para saber la hora, para regular los turnos de las tripulaciones, etcétera. Pero por ahora simplemente también para darles como pistas de la importancia de todos estos saberes y técnicas que se están usando. Ahí está una imagen del capítulo del astrolabio en otro de estos manuales de Escalante de Mendoza, itinerario de navegación, y sale un hombre en el Palo Mayor con un astrolabio en la mano
tratando de medir la altura del Sol para saber en dónde se encuentra. Hay otras versiones de instrumentos para medir la altura de los astros, como los cuadrantes, la ballestilla, que estamos viendo, pero básicamente pues cumplen funciones similares y por ahorrar, por no abusar del tiempo, pues voy a pasar de largo por otros instrumentos, tablas de navegación. Desde luego la brújula o una aguja imantada sobre unas rosa de los vientos con rumbos, pues obviamente también es un instrumento estandarizado sin el cual nada de esto hubiera podido ocurrir, y sabemos que pues, también tiene una historia que va mucho más atrás de la náutica del siglo XVI, pero en el siglo XVI empieza a tener un uso dentro de coordenadas de cartografía moderna con una tierra que es una esfera dividida en grados en latitud y longitud, y poder saber en términos numéricos de grados cuál es el rumbo, cuál es la dirección que está navegándose en un mar que solo se ve mar y solamente mar. La ampolleta, pues, que parece aquí un instrumento rústico, esta es una versión similar a la que pudo tener un marino en el siglo XVI, pues claro que fue un instrumento fundamental. Todo el tiempo tenían que estar operando. Aquí hay una confluencia entre humanos y máquinas muy interesante, porque generalmente eran niños, pajes, que tenían la labor de estar pendientes de cuando estas ampolletas terminaban su ciclo, darle la vuelta, lo cual ocurría con una oración, siempre invocando a la Virgen María, a Dios, etc. Y así los marinos estaban sabiendo cómo controlar su tiempo interno para los turnos, para, insisto, para medir la velocidad de los barcos, para saber una hora tentativa y poder hacer cálculos y comparaciones con tablas astronómicas. Entonces hablé un poquito rápido de las naves, hablé de la naturaleza de las naves, de los instrumentos. Naturalmente hay un componente humano muy complejo en esta empresa, que es toda la tripulación, y los manuales explican con lujo de detalle qué debe hacer, qué características debe tener los diferentes oficios que son muy disciplinados y muy específicos en un barco, ¿cierto? Desde el piloto, el que sabe de astronomía, contramaestre, guardián, despensero, carpintero, calafate, barbero, condestable, lombarderos, marineros, grumetes y pajes. Entonces se imaginan lo que fue para mí traducir esto al inglés. Eso me tocó consultar toda clase porque es una jerga, ¿no? El tema marino hoy en día también en un velero hay que saber cómo se llaman las cosas para no causar una tragedia, pero es toda una jerga sofisticada. Aquí lo importante es pues toda esta descripción de los oficios, qué debe saber hacer y qué hace cada uno de estos personajes. Insisto, el más importante en esta historia que estoy contando es el piloto, que es el que sabe astronomía, pero desde luego el que cuida la comida, los líquidos, el carpintero, el médico, el barbero, etcétera. Todos estos son oficios en una nave que hacen una pequeña sociedad muy compleja cada barco. Que allí están algunos de esos oficios. Desde luego, también hay un sacerdote. Generalmente va a tener un componente, siempre la presencia de Dios va a estar allí presente. Hay entonces allí un capítulo fascinante que es la vida a bordo, que tampoco podemos tratar en detalle. Hay testimonios muy ricos sobre el tema, sobre todo de sacerdotes que saben escribir y leer y que cuentan sus aventuras en los barcos, y puede uno entender un poquito lo que era vivir 4 semanas encerrados en un mundo hacinado, poco higiénico, sin lugar donde dormir, sin lugar donde descansar, sin agua potable, ¿no? Es unas condiciones pues muy severas que aquí tenía un montón de citas de esa reflexión de cómo se vivió en el mar. Otro tema que acerca a los marinos a Dios, porque están cerca de la muerte, cerca por ejemplo, están los diarios de Pigafetta. Estoy saltando un poquito en el tiempo, pero del viaje de Magallanes, simplemente para recrear un poco el ambiente. Comíamos galleta, pues como pan que llevan ya su polvo con los gusanos apuñados, porque lo mejor habrían se lo comido ellos, olían diabladamente a orines de rata, y bebíamos agua amarillenta, putrefacta ya de muchos días,
completando nuestra alimentación con los sellos de cuero de buey que en la cofa del palo mayor protegían el roce de las jarcias, es decir, se terminaban comiendo el cuero que protegía las cuerdas en los mástiles. En fin, entonces simplemente para dar un pequeño detalle del tema. Una pequeña mención entonces al tema del papel de lo religioso en esta historia. Realmente creo que es importante tenerlo presente en la historia del mundo y también hoy en día el papel de lo religioso. Cito a este señor Ulrich Beck porque fue el que me conmovió con el tema. Escribió un libro sobre el holocausto nazi, nada que ver con este tema, y cuenta la historia de una niña que muere en Auschwitz y según ella en su diario se salva. Entonces, Ulrich Beck dice, ¿cómo explico esto históricamente? ¿No? Esta niña cuenta que se salva en Dios, que se salva en la fe, aunque muere. ¿Cómo entendemos lo espiritual? Entonces me parece que allá hay un tema interesante para la historia en general, de cómo incorporamos la fe y el poder de lo religioso en la historia. Y esto porque cuando leemos las fuentes, pues Dios está por todas partes, ¿no? Tal vez con una mente secular podemos pasar desapercibidos, pero todos los cronistas están siempre haciendo evidente el papel de entidades espirituales en la historia. Y mi punto, digamos, aunque suene un poco raro, es que jugaron un papel, ¿no? Que la Virgen fue un actor muy poderoso, que Dios o que el Espíritu Santo, o San Telmo, que apaciguó las tormentas, o que entonces, no sé, pues allí hay un montón de casi cada párrafo de las crónicas están refiriéndose a temas religiosos y me parece que es un tema para tener presente. Gonzalo Fernández de Oviedo, por ejemplo, tiene su último libro de su gran obra es sobre naufragios y en todos esos naufragios pues aparecen estas historias de Dios, aparecen como la Virgen, los demonios intervienen y me pareció que lo podía incorporar en la historia de la conquista ibérica del mundo, el papel de lo religioso. Qué pena estoy pasando para no, creo que ya he hablado un buen rato y podemos ir parando. Aquí hay una de esas citas de un episodio que cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo de un naufragio o de un barco que estuvo en una tormenta y cuenta esto, ¿no? Los marinos cuentan, y vieron diablos muy fieros y espantables puestos en la proa de popa de la nave. Y oyeron en el aire que decía uno de ellos, tuerce la vía, el cual respondió, no puedo. Y desde a poco oyeron otra voz que decía, échala a fondo, anégala. Respondió otra voz diciendo, no puedo, no puedo. Y tornó a replicar el que pareciese que mandaba, ¿por qué no puedes? En aquella voz maldita dice, no puedo porque aquí va la de Guadalupe. Entonces, esto es lo que cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo que pasó, que la Virgen de Guadalupe que iba en ese barco salvó el barco. Entonces, ¿qué hace uno como historiador aquí? Pues naturalmente, y no es mi punto decir que la Virgen de Guadalupe salvó el barco, pero que la Virgen en el barco juega un papel sin el cual la historia no ahí están, ahí siguen, papá. De la misma manera. Bien, yo creo que podemos ir como dejando, si te parece, Rodolfo, tiempo. Yo quise dar unas pinceladas de un tema de importancia en la historia de la ciencia. Termino un poco con esta cita de un historiador muy importante de historia de la ciencia contemporánea nuestro, en que dice, termina el libro diciendo que los inicios de una ciencia global ocurrió en el mismo periodo de los orígenes de una economía global y que seguramente no es una coincidencia, que la ciencia moderna es hija de la expansión europea. Lo que pasa es que este autor está hablando del auge de la era holandesa del siglo XVII, pero me parece que me la podía robar para pensar que no es una coincidencia que la ciencia moderna surja en los orígenes de un mundo global, pero estoy transportando esa idea al siglo XV en el mundo ibérico y en el mundo peninsular. De nuevo, combatiendo un poco como ese anglocentrismo del que estaba hablando.
Señores y señoras, pues espero que allí haya habido algunos puntos que puedan ser de interés. No quiero alargarme más. Encantado si hay algún comentario o pregunta de parte de alguna o alguno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Yo quería mostrarles que yo tengo a la mano siempre un astrolabio, ¿no? Muy bien. Y recordarles que ese protorrenacentista por excelencia, Abelardo, y su novia o su querida Eloísa, le pusieron a su hijo por nombre Astrolabio. Y de ahí la significación de este instrumento árabe que tengo aquí a la mano en miniatura. Me emocionan todos estos temas y te agradecemos mucho, Mauricio. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, Rodolfo, si te parece. Adelante. Hola, Mauricio. Hola, Alberto. Muchas gracias. Pues una magnífica conferencia. Su libro, que es fantástico, explica muy bien, como lo hizo usted en esta síntesis, la importancia y la complejidad de las naves, del imperio y podría uno decir de los imperios, el británico, ibérico y otros imperios. Y justamente me parece muy interesante cómo usted muestra que la ciencia británica se nutrió de la ciencia ibérica del siglo XVI. Y la prueba de la portada de Francis Bacon es definitiva, tanto como otras que usted aporta en el libro. Pero también, creo que usted lo insinúa, la ciencia ibérica se nutre de la ciencia árabe. Eso es un punto importante que usted refiere, la ciencia árabe medieval. Y entonces yo me preguntaba si usted nos puede dar dos palabras sobre esa transición de la Sevilla musulmana a la Sevilla que usted quiere visitar en el futuro, en 1520. Sí, Alberto, gracias. Sí, no, pues desde luego que parte de los retos de la historia contemporánea es romper un poquito con el eurocentrismo tan fuerte, y una de las deudas que tenemos es un mejor reconocimiento del Islam y su papel en la historia nuestra. Realmente toda esa ciencia griega llegó a Europa en árabe. Eso es un tema simplemente para empezar por allí. Los grandes traductores del mundo griego tradujeron del árabe al latín. Claro que hubo traducciones en algún momento y en algunos lugares del latín, del griego al latín, pero es obvio que, y estamos hablando de la península ibérica, que fue una península pues conquistada y pues, dominada por el mundo islámico. Entonces, España jugó un papel muy importante también en ese sentido, en haber llevado a Europa ese profundo conocimiento del Islam. Y pues aquí me podría extender un montón de campos, las matemáticas, para ir muy lejos, ¿cierto? ¿Qué tal nosotros ahorita haciendo cálculos con números romanos? Pues, no llegaríamos muy lejos, ¿no? Tenemos una deuda en óptica, en astronomía, en medicina, en geografía, etcétera, del Islam, que es gigante, que hay que reconocer. Entonces sería un punto clave, y el astrolabio pues es un símbolo de eso. Piensen un poco que el mar de cierta manera se parece a un desierto, en el sentido de que no hay referentes visuales. Entonces estos astrolabios portátiles los usaron en los grandes desiertos para tener orientación con las estrellas. Entonces, sin duda, ese artefacto es un símbolo que lleva el mundo católico con su deuda con el mundo musulmán. Y yo creo que ahí hay algo, una lección importante, ¿cierto? También de políticas contemporáneas, también de respeto por civilizaciones tan profundamente importantes en la historia del mundo y que tal vez se nos ha olvidado, porque la historiografía tradicional suele suponer que los árabes fueron como simples transmisores del mundo griego, pero produjeron una ciencia propia de tremenda importancia.
Entonces sí, ese yo creo que es un gran punto que merece mucha atención y que está explotando en la historiografía reciente con autores árabes que ahora escriben en francés, escriben en inglés, porque es muy difícil para nosotros, ¿no? Leer lenguas árabes, pero yo creo que eso está cambiando. Me parece un tema de enorme importancia. Gracias, Quiero hacer una pregunta al brillante y felicitarlo por su intervención, que ha sido muy brillante, muy importante. Son dos temas. El tema de cómo se orientaban los antiguos antes de todos estos descubrimientos técnicos para orientarse, para ubicarse y para navegar en esas inmensidades como es el mar, cómo lo hacían. Y en segundo lugar, ¿qué nos puede comentar de la famosa versión de que había mucho asiático ya en América a través del Golfo del Estrecho de Bering, y que basta con ver el argumento antropológico del cráneo de muchos habitantes de América Latina y de solo Boyacá, la cara ancha, la nariz achatada, y todas las características de los asiáticos? ¿Qué nos puede comentar sobre los otros temas que antes y tan amable? Sí, pues me quedan grandes los temas que estás sugiriendo, Ignacio, pero por un lado te puedo contestar en el contexto en que estoy un poquito más seguro. En el mundo mediterráneo, antes de esto, la navegación podría depender fácilmente, por un lado, de conocimientos empíricos de vientos, de referencias visuales. Los barcos no se alejaban demasiado de referentes visuales. Estaba desde luego la brújula, un elemento clave en la orientación dentro del Mediterráneo. Lo que pasa es que el Mediterráneo, a la luz de una escala global, pues parece como un laguito, ¿no? Pues, pero en ese mundo no era tan urgente, digamos, una navegación de altura. El gran desafío empieza cuando los portugueses empiezan a irse al sur, ¿no? Quieren darle la vuelta a África y empiezan a bajar y no saben dónde están y tienen que medir la latitud. Ese desafío empieza incluso más temprano en Portugal que en España. Pero pues la pregunta tuya yo creo que se refiere más porque la navegación obviamente tiene una historia que precede esta era de los descubrimientos europeos muy anteriores. Entonces habría que ir, por ejemplo, a la potencia naval que fue China, con todos estos grandes imperios, el almirante Heng She, que tenía naves 10 veces más grandes que los de Colón y que se navegaron buena parte del mundo. Algunos historiadores, con razones interesantes, han dicho que llegaron a América. Un militar inglés escribió un par de libros sobre ese tema, defendiendo esa tesis. No creo que tenga demasiado manera de convicción ahora si los chinos llegaron en barco antes de Colón. Y ya sobre el otro tema que preguntas, yo creo que ese sí se me sale más todavía del contexto, que tiene que ver con el origen racial de nuestra población americana. Pues sí dejaría tal vez, aquí tenemos un genetista que acaba de intervenir, habría que buscar antropólogos que nos ayuden un poquito más en esa discusión de la población americana. Pero realmente antes de Colón, yo creo que sí hay certeza de que llegaron nórdicos, digamos, no americanos, llegaron antes de los españoles. Pues los nórdicos ciertamente se parecen haber visitado el norte de América. Y pues ya vienen todas estas especulaciones o tesis de si alguien puede pensar en que llegaron por mar poblaciones a América antes de las tradicionales historias del origen del hombre americano. Entonces, me disculpo un poco porque carezco de las herramientas para tener respuestas. El presidente habla. Yo Roberto quiero hacer Pineda. un comentario. Bueno. ¿Necesita? Bueno, yo quería referirme bueno, pues me agradó mucho la conferencia, muy importante, y quería referirme a la importancia que tuvo el periodo del siglo XIV en España con Alfonso el Sabio, porque Toledo
era el centro del conocimiento de la tecnología y están las famosas tablas alfonsíes. Ahora bien, en Toledo había, bueno, pues en esa época se producían naves, las famosas naos, y había todos esos artesanos, porque para la época del siglo XIV, pues eran artesanos, pero había también toda un ambiente intelectual de premios. Entonces, Toledo es ciertamente la escuela de traducciones de Toledo, pero donde la astronomía y la navegación fue supremamente importante. Y allá se hicieron reformas a las naves. Eso pasó 2 generaciones, a su hijo, a su bisnieto, el famoso, que lo llaman, Pedro el Cruel, pero hubo cambio de dinastía y ganó la dinastía, como se dice en la historia, bastarda. Y entraron los Trastámaras, y me quiero referir a la importancia de otro personaje, o sea, no solamente Alfonso el Sabio, sino ya pasando los siglos, a Felipe II. Felipe II, desde el punto de vista de la administración de los mares, ya era Sevilla con sus empresas de fabricación de barcos, y los muchos que fabricaban, que en este momento no tengo presente, pero que donde había premios, y a mí eso de los premios para las personas que hacían innovaciones es también una forma como el conocimiento avanza, y del papel que jugó España. Claro que con Felipe II y con la guerra que tuvo con Inglaterra, pues hasta ahí fue el poderío de España, y las naves españolas ya eran demasiado pesadas, digamos, también para la guerra en el mar. Pero España sí tiene esa importancia a través de Alfonso el Sabio, y saltándonos también a Felipe II. Quería decir eso. Gracias, Inés, muy oportunos. Mauricio, habla Roberto. Sí, Roberto. Te quería hacer una pregunta, felicitarte en primer lugar por tu excelente presentación y la amplitud de perspectiva. En este contexto, ¿cómo se da la interacción con los portugueses de los españoles? Porque como tú lo sabes, los portugueses pues fueron lo que estás mencionando, dieron la vuelta primero al África, ya con Vasco, y después Magallanes, que al fin y al cabo. Entonces, los portugueses, ¿qué interacción tuvieron en esta historia? Pues claro, estamos en una cosa breve que nos puedas contar de innovaciones también tecnológicas y de dominio de los mares, ¿no? No, yo creo que aquí faltó esa historia. Hay una deuda también historiográfica con Lisboa y con Portugal muy importante, porque precede un poco la casa de contratación, la casa de Indias, que es en Portugal. El tema es increíble, ¿no? Es un país, como sabemos hoy en día, incluso pequeñito, sin mayores recursos económicos, que se convierte en un imperio global, ¿no? Porque llega a crear un comercio con la India, con Oriente muy, muy poderoso. ¿Y cómo lo hizo? Un grupo social volcado al mar, que no tenía otros, que se volvieron grandes pescadores, piratas, pero muy buenos navegantes antes que los españoles. De manera que estos manuales de náutica a los que me refiero tienen un precedente, que son unos manuales de náutica portugueses. Se llaman roteiros, o y como rutas. Entonces ahí sí hay una deuda. Incluso en la casa de contratación en Sevilla, pues hay muchos personajes que son portugueses, de estos grandes autores o navegantes. Tienen una relación con Portugal enorme. Entonces, casi que la deuda historiográfica todavía tenemos que explicar un poquito mejor el papel de Portugal en ese sentido. Hace poco no, ya hace rato, porque ahora no he tenido tiempo de leer un libro sobre el desarrollo de la navegación
y la pesca. Y ese es un tema centrado en Portugal. Entonces creo que hay unos antecedentes en Portugal que son muy importantes y que algunos historiadores portugueses han estado señalando, ¿no? Que han estado marcando la importancia de... Piensa, por ejemplo, en la cartografía, ¿no? Como en lo que logró hacer Lisboa en términos de cartografía muy temprano, pues es único. Entonces ahí había un fenómeno como de secreto de conocimiento, ¿no? Hay un famoso libro sobre este tema que se llama Secret Science, y disputas de políticas por conocimiento entre Portugal y España en algún momento con tráfico ilegal de mapas, de conocimientos. Entonces creo que hay algo de intriga política también allí en esta historia de la navegación moderna que es entre Lisboa y Sevilla, o Lisboa y Madrid. Gracias. Para hacer énfasis en lo que dices, Mauricio, la verdad es que Enrique el Navegante, su refugio en Sigres, era una especie de casa de contratación individual. Él era la casa de contratación y los roteiros nacieron de ahí. Sí, exacto. Perdón, yo quisiera hacer alguna aclaración. Te quiero felicitar, Mauricio. Definitivamente no podemos decir que son los árabes los duros en la navegación. El Imperio Romano manejó todo el Mediterráneo. Los egipcios habían estado antes, habían estado los fenicios, habían estado los griegos. Definitivamente no son los árabes los dueños del Mediterráneo antes. Y por otro lado, Portugal pudo ser muy importante bordeando el África. Eso era la navegación de cabotaje, que era manejando las costas. Pero definitivamente España se le metió al océano Atlántico y sin ningún tipo de cabo a la vista llegó a América. O sea, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mauricio, muchísimas gracias. Presidente, simplemente para felicitar al expositor, extraordinaria la conferencia, y quisiera saber por las expectativas que nos abre, dónde podemos conseguir su libro. Parece extraordinario. Las librerías. Sí, pero ¿en qué librería? ¿Dónde lo tienen? ¿O está agotado? La Nacional lo tiene. La librería de la Universidad de los Andes debe ser la que más ejemplares tiene, pero en la Lerner, en el Fondo de Cultura, en las librerías grandes, yo creo que deberías encontrarlo. O también la librería de la universidad lo vende por internet, ¿no? Pues se puede comprar. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, Mauricio, muchísimas gracias. Eres un pozo de sabiduría y esta conferencia ha más que llenado todas las expectativas, que eran muchas. Te agradecemos mucho tu presencia y realmente brillante la presentación. Muchas gracias. El agradecido soy yo, señoras y señores, por escucharme. Espero seguirlos escuchando, aprendiendo de ustedes también, y que nos veamos pronto con cierta regularidad. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y hasta el 15 de diciembre.